Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí estar de nuevo eh, finalizando la serie No temas, yo soy tu Dios. Y un tema especial, para mí es un privilegio poder estar aquí diciendo el tema enfrentando las preocupaciones. Como decían mis hermanos, es un tema especial por la etapa que estamos pasando en la pandemia. Y el título de esta noche, Enfrentando las preocupaciones. Me gustaría que comencemos con la guía del Señor, orando y que sea Él hablando a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Señor que estás en los cielos, gracias te damos Señor por este día, por este tiempo Señor. Cada uno de los que estamos aquí estamos pasando por preocupaciones, incertidumbres, problemas, estados de ánimo Señor. Te pido que al abrir tu palabra, Dios, sea tu Espíritu Santo, hablando a cada corazón, a cada necesidad espiritual, Señor. Que tú seas glorificado en esta noche y que tú me ayudes a poder hacerlo fielmente, Señor, en la guía, en la dependencia y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio y oro, Padre, para que en esta noche, Señor, podamos salir enriquecidos por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos enseñas a vivir la vida cristiana y a saber, Señor, que las preocupaciones eh, eh, son inevitables, pero también sabemos que tenemos un Dios que nos sostiene y nos guarda siempre. Te damos las gracias, Padre. Te pido que nos hables en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, enfrentando las preocupaciones. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuáles son los efectos de las preocupaciones? ¿Qué es lo que las preocupaciones generan en nuestra vida? Y me gustaría que me acompañen al último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Ahí vamos a tener la lectura de los discípulos de Emaús. Es una porción muy hermosa de la Escritura. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Vamos a ir viendo la primera parte, es cuáles son los efectos de la preocupación, qué es lo que genera en nuestra vida el estar preocupados. Y lo primero que, que produce en nuestra vida las preocupaciones afecta nuestra visión del Señor. Vamos a ver, dice Lucas 24, 13. Comenzando la lectura, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Ahora, aquí vemos los discípulos del Señor y dice que los ojos de ellos han sido velados. El Señor había velado los ojos. Y es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros nos preocupamos. El primer efecto en nuestra vida cuando estamos preocupados es que no nos deja ver al Señor en nuestra vida. Y ahora una pregunta, ¿cuál es tu preocupación, hermano, en esta noche? ¿Cuál es la preocupación que te impide ver al Señor en esta noche? Ahí nombraban el camino de Emaús, o la aldea llamada Emaús. Y esa palabra Emaús quiere decir aguas tibias. Y cuando miraba esta interpretación, me ponía a preguntar cómo muchas veces nosotros tenemos vidas tibias con el Señor. Y ese es algo que llama muchas veces la atención. Como cuando nosotros estamos pasando un tiempo de tibieza espiritual, como esas aguas de Emaús, solemos preocuparnos más.
Estamos viendo los efectos de las preocupaciones. Lo primero afecta a nuestra visión del Señor. Lo segundo afecta a nuestro corazón, afecta a nuestras emociones. Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareo, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Ahora, aquí lo nombran a Cleofas. Los estudiosos dicen que el discípulo que lo acompañaba era su mujer, o algunos dicen que era el propio Lucas el que ha escrito la carta. Ellos iban al campo y justo se le aparece el Señor resucitado y le preguntan por qué están tristes. Estamos viendo los efectos de las preocupaciones, y hemos dicho lo primero: las preocupaciones afectan la visión, nuestra visión del Señor. Y lo segundo, afecta a nuestro corazón. Sin duda, estas personas, estos dos discípulos, estaban preocupados. Su visión del Señor se había afectado. Ahora, también el Señor permite, como permitió aquí que sus ojos sean velados, muchas veces permite situaciones difíciles en nuestra vida para que nosotros confiemos en Él, para que nosotros crezcamos en Él, para que nuestro carácter sea formado a la imagen de nuestro Señor. Lo segundo dice: afecta nuestro corazón. Ahí la palabra clave es la pregunta que el Señor les hace: ¿por qué estáis tristes? Ahora, las preocupaciones afectan nuestro corazón porque, si me acompañan en Filipenses capítulo 4, hablando acerca de la oración, el apóstol Pablo en el capítulo 4, Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. O sea, la palabra ahí afanosos es ansioso, por nada estés ansioso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones. Ahí lo que quiere decir esa palabra corazones es el centro de las emociones, del intelecto y de la voluntad. O sea, cómo las preocupaciones en nuestra vida afectan primero nuestro rostro. Cuando estamos preocupados, estamos mal, estamos tristes, estamos desanimados, y en este tiempo de pandemia, querido hermana, querido hermano, ¿estás triste? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes solo? ¿Estás con temor de perder a un ser querido? ¿Estás con temor de perder a tus mayores? Es una situación que no solamente ha golpeado la salud de todo el mundo, sino también la economía de todo el mundo. Y como decía un hermano, hay una incertidumbre en el trabajo. ¿Estás preocupado por tu trabajo? ¿Estás preocupado por la situación económica, la soledad? Este, este virus ha hecho estragos en nuestra vida, en el área de nuestro corazón. Nos hemos sentido solos, hemos sentido que ningún hermano, ningún amigo se preocupaba por nosotros. Y son cosas que van dañando nuestro corazón, son cosas que vamos acumulando. Y quizás en esta noche estás así, estás triste y necesitas de nuestro Señor. Necesitamos todo de nuestro Señor. Hay un predicador muy famoso que dijo una frase: las decepciones son inevitables, el desánimo cuenta por uno propio. Nosotros decidimos
desanimarnos, decidimos ponernos mal, porque nosotros sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no estar preocupados, que es buscar al Señor. Estamos viendo en esta noche, enfrentando las preocupaciones, lo que afecta, los efectos de la preocupación, afecta nuestra visión del Señor, afecta nuestro corazón y por último, afecta nuestra confianza en el Señor. Vamos a seguir leyendo del versículo 21. Dicen los dos discípulos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él le decían, lo que de él decían. Aquí vemos el tercero, afecta nuestra confianza en el Señor. Estos discípulos estaban preocupados, no veían al Señor en la preocupación y desconfiaban del Señor. Porque aquí en el versículo clave, el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos al que había de redimir. Dicen los discípulos, el que había de rescatar a Israel del yugo de Roma. En ese tiempo, Roma había invadido Jerusalén y estaba adueñada de todas esas tierras. Y ellos esperaban a ese libertador. Y ahí vemos nosotros la desconfianza de estos discípulos y el desconocimiento de la palabra y de las promesas. El desconocimiento de la palabra nos hace que nosotros nos preocupemos, hace que nosotros estemos preocupados por el Señor. ¿Dudas de tu futuro? ¿Dudas de la situación? Ahí está el Señor, diciéndoles a los discípulos, tardos de corazón, insensatos, y vemos al Señor acompañándolos a esa aldea llamada Emaús y diciéndole, dice que de los profetas y todo el Antiguo Testamento, de las cosas que hablaban de él. Los efectos, los efectos que produce las preocupaciones afectan nuestra visión, afecta nuestro corazón y por último afecta nuestra confianza en el Señor. Hermano, hermana, ¿estás desconfiando del Señor? ¿Estás dudando de su provisión? ¿Estás dudando de su poder para levantar a las personas? ¿Estás dudando de la provisión? O quizás muchas veces estamos enfocados en personas, en nuestras propias fuerzas. Muchos buscan otros trabajos y se esfuerzan más y descuidan la familia. Y esto no tiene que ser así. Tenemos que buscar, confiar en el Señor. Pero también hay cómo enfrentamos nosotros las preocupaciones. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros estamos preocupados? Vamos a ver tres cosas. Lo primero, comunión en la oración. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y es increíble esto porque el Señor dice la palabra que como que Él ha hecho que iba más lejos. Y dice el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ahora, subraya esa palabra obligaron. Ahí no es que lo han obligado a la fuerza, sino ahí dice que
ellos le han hablado cortésmente y le han pedido como que le estaban rogando de buena manera que se quede. Y me hace recordar al versículo que hemos leído recién. Dice, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego, es lo que tiene que tener la oración. Nosotros, para no estar preocupados, lo primero que tenemos que hacer es tener una comunión, es tener la iniciativa como han tenido estos discípulos. Ellos han invitado al Señor a su casa, a sus vidas. Quizás eso es lo que nosotros deberíamos hacer en esta noche. Decirle, Señor, esta es mi preocupación. Necesito que vos vengas a mi casa. Necesito que vos vengas y obres en esta preocupación. Ahí dice en toda oración, en toda ruego, ahí está hablando de necesidad específica y dice con acciones de gracia. Un corazón agradecido nunca va a estar preocupado. Estamos viendo cómo hacer frente a las preocupaciones. Lo primero y lo más importante, comunión en la oración. Hermano, cada vez que estés en tu trabajo y quizás tengas un tiempo, tienes que dedicarlo a la oración. Cuando vas viajando en el colectivo, vas caminando, iniciativa de la oración. ¿Por qué aquí el Señor dice que iba más lejos? Es porque el Señor quería que ellos tomen la iniciativa de invitar al Señor a sus casas. Es lo que hace el Señor. Y muchas veces nosotros pasamos el día sin el Señor, sin la oración al Señor. Y nos llegamos a la noche preocupados y diciendo, estoy mal, estoy triste, estoy preocupado. Y sin embargo no hemos orado en todo el día. Hermano, yo te animo en esta noche a que tomes la iniciativa en la oración. Que nosotros podamos tomar las promesas del Señor, que nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? La palabra paz ahí es unión. Uno cuando está unido con el Señor, es ahí cuando tiene la paz del Señor y es ahí cuando puede enfrentar cualquier preocupación. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? Lo primero es la comunión en la oración. Y hablando de estar preocupados, quiero que me acompañen un versículo que está en Lucas capítulo 8, versículo 14, un poco más atrás. Lucas capítulo 8, versículo 14, hablando de la parábola del sembrador. Y dice, la que cayó en espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahí la palabra afanes no solamente quiere decir estar ansiosos, sino también hace énfasis en las distracciones. Y cómo muchas veces nosotros estamos distraídos por muchas cosas que quizás no son malas, pero te distraen. Quizás sea una serie en la tele, una novela. Quizás me ponía a pensar el otro día cómo se han enriquecido los dueños de Netflix, de Flow, y en este tiempo donde nosotros estamos mucho tiempo en nuestras casas, gastamos mucho tiempo mirando la televisión o algún programa, los jóvenes están sumergidos en los jueguitos y todas aquellas cosas que nos quitan tiempo, nos distraen y nos alejan del Señor. Lo primero hemos dicho comunión en la oración, lo segundo conexión con la palabra. Seguimos en el versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y les reconocieron
Mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Conexión con la palabra. Estos discípulos han tenido conexión con la palabra, con la misma palabra que es el Señor Jesucristo. Y, y cuán importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Cada día con la palabra. Hermano y hermana, yo te animo a que podamos conectarnos con la palabra cada día. Ahí decían ellos, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que ha ardido tu corazón por la palabra del Señor? Que nosotros podamos estar conectados con la palabra. El Señor quiere transformar nuestro carácter y lo va a hacer mediante el estudio y la memorización y la lectura de la palabra. Lo último, el Señor quiere una confianza absoluta en Él. Terminando dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Sabes que cuando estos discípulos han ido corriendo, porque han ido volando, porque dicen que eran 11 kilómetros de ida de Jerusalén para Emaús y 11 de vuelta. Ellos no se han sentido cansados. Ellos lo han conocido al Señor y volvieron y dice que le contaron a los discípulos. Y mira lo que dice el último versículo. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 12 al 13. Dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Aquí los discípulos de Emaús fueron a contarle a los otros discípulos y dice que todavía no le creían. Eso pasa muchas veces en nosotros. El Señor quiere una confianza absoluta. Él quiere que vos confíes en el Señor, que des gracias de antemano por la obra que Él va a hacer en tu vida. ¿Cómo hacer frente a las preocupaciones? Comunión en la oración, conexión con la palabra y la confianza absoluta. Hermano, ¿estás preocupado? Busca al Señor en oración, busca al Señor en la palabra y la confianza en Él. Confianza absoluta en lo que el Señor va a hacer. Recordaba cuando la primera vez que me ha tocado ir a Monte y estábamos con todos los chicos y era hace como 10 años más o menos. Y faltaba una semana y todos ya tenían la valija hecha, ya tenían pagado todo el viaje. Y todos me preguntaban a mí, los chicos, ¿y vos viajas, Martín? Sí, sí, le digo. Y yo tenía la mitad del viaje nomás. Y estaba preocupado, iba y venía y no podía conseguir el dinero para el viaje. Pero yo a todo el mundo le decía que sí iba a ir, que sí iba a ir. Nos han hecho llenar una ficha un día antes del viaje. Me preguntan, sí, sí voy a ir, llenó la ficha, todo eso. Y saliendo de mi trabajo, con un carrito que iba, llevaba mis manos ocupadas. Y mi jefe me dice, ¿y viajas mañana a Monte? Y he hecho como los discípulos de Emaús, cara triste, y le digo, tengo la mitad del, del, del viaje. Y iba saliendo así y veo como que alguien me pone en el bolsillo algo. Y iba manejando mi carrito
Y estaba tan ansioso que dejó el carro he parado el carrito y me he fijado qué me había puesto y era el viaje, el dinero del viaje. Y no podía creerlo cómo el Señor había provisto para ese viaje, pero es así como actúa el Señor. Debemos agradecer de antemano y no debemos preocuparnos, sino debemos orar, conectarnos con el Señor y confiar en Él. Que tengas una bendecida semana y en el Señor.